Estás a punto de escuchar un podcast de Libertad Digital y Es Radio. El placer de viajar. Con Carmelo Jordá y Kelu Robles. Kelu Robles. Carmelo Jordá. Muy buenos días, tardes, noches o lo que sea cuando nos estéis escuchando. Bienvenidos a una nueva entrega del Placer de Viajar, el mejor podcast de viajes en este 2026. Y desde que el 2 de junio de 1442 el rey Alfonso el Magnánimo, que fíjate qué nombre tan bonito tenía, que era rey de Aragón, entró en una ciudad después de un asedio de meses y se convirtió así en el rey de Nápoles, nada más y nada menos. Ella era rey de Aragón, luego rey de Nápoles, gente que va acumulando y que sabe acumular. Y lo más importante para nosotros desde este punto de vista es que se creó entonces una vinculación entre esta parte del sur de Italia y España que se mantuvo, digamos, directamente, como siendo parte de lo mismo durante casi 3 siglos, y indirectamente durante mucho más tiempo, la verdad. Sí, efectivamente. Se ve que a los españoles de hace unos siglos ya les gustó Nápoles, aunque no fuimos los únicos, ¿eh? La fundaron los griegos, Neápolis en ese momento, luego pasaron romanos, bizantinos, normandos, aragoneses y el resto de españoles después con los Borbones. Yo estoy deseando contaros cómo fue mi paso. No fue tan importante seguro como el de toda esta gente que os estoy contando. Bueno, pero oye, también dejaste allí tu recuerdo. Suficiente para contaros las claves de esta ciudad tan decadente, socarrona, desvergonzada, caótica, escandalosa. O sea, podría llenar también el podcast solo de adjetivos con Nápoles, pero bueno, no va a ser así. Voy a hablar de muchas cosas. Me encantó. Y yo estoy también deseando que me cuentes ese viaje. Ya te he comentado alguna vez que Nápoles es una de las cosas esa que está ahí en la parte de arriba de mi lista, pero que por unas cosas y otras todavía no he conseguido visitar, que lo tengo en cartera. Espero ir lo antes posible, a pesar de que en una maniobra que no calificaré de traicionera, te me has adelantado. Otras veces te adelantas tú, Carmelo. Hoy he sido Sí, yo, pero bueno, os lo contaré con pelos y sobre todo con señales para daros muchísima envidia, pero que no se nos olvide la segunda parte del episodio, que también va a ser espectacular. Tenemos un invitado muy especial y un lugar muy especial también. Pues sí, vamos a contar con Alfredo García Reyes, que ya estuvo con nosotros aquí y que es, y lo debemos decir, pero con toda la tranquilidad, porque es la puritita verdad, uno de los mejores periodistas de gastronomía y viajes de España, y nos va a descubrir una provincia que yo creo que va a ser una sorpresa para muchos de los que nos estén escuchando, sobre todo una sorpresa desde ese punto de vista gastronómico, que es Huelva. Fíjate si va a ser completo este capítulo, que va a ser más completo que un restaurante de 3 estrellas Michelin. Pues vamos a ponernos en marcha antes de que se enfríe, porque esto frío, como decían en mi pueblo, ya no es lo mismo. Bueno, Kelu, Nápoles. Ay. Nápoles, ya el nombre solo a mí me suena a viajes. Sí. Y que ahora nos contarás, como nos has dicho, con pelos y sobre todo con detalles, muchísimos atractivos. Una ciudad llena de cosas que yo creo que deben de ser ya no para ver, sino para vivir, que es como otra categoría. Pero para empezar, como siempre, vamos a hacer esta primera introducción un poco geográfica, sí, pero un poco más allá. Cuéntanos dónde está Nápoles, qué significa esa ubicación y, bueno, pues así las primeras pinceladas, sí, no sé si un poco poéticas. Para vivir y experimentar la ciudad, efectivamente. Está en la Campania, la región de la Campania, al sur de Italia, de esa bota que todos tenemos en mente. Se abre hacia el Mediterráneo, mirando como hacia la península ibérica, digamos. En una gran ciudad de casi 1 millón de habitantes, o sea que no estamos hablando de poca cosa. Como Valencia, más o menos, que está ahí enfrente. Sí, sí, y se abre hacia el mar Tirreno. En ese punto, la ciudad como una especie de anfiteatro que va bajando a través de todos esos barrios, algunos más altos y otros en la parte que desciende hasta justito al borde del mar. Y claro, esto significa que es una ciudad portuaria, entre otras cosas, con todo lo que conlleva una ciudad portuaria. Siempre ha marcado carácter. Aire, sí, de buscarse la vida para mucha gente, también esa decadencia desconchada, en ocasiones, por supuesto, sucia, también no lo vamos a esconder, y con la presión que ha supuesto históricamente y que supone ver amanecer junto al Vesubio. Ese monte además tiene forma como de camello, casi, como con 2 protuberancias que, bueno, pues asoló Pompeya, escapada de la que os quiero hablar también, y que también conservó, a su vez, Pompeya. Un camello, pero así como un poco amenazante, ¿no? Una cosa así como, oye, cuidado que estoy aquí, a ver que, o sea, no os podéis dormir del todo. Sí, yo creo que es algo que está presente en la ciudad, no sé cómo explicarlo, pero hay una presión, y como ellos son también tan intensos para todo en general, la existencia del Vesubio creo que
suma también para que sean así. Seguro que sí, si te paras a pensar es que tiene toda la lógica, porque dices, hombre, es que es una amenaza, como digamos, neutra, así, que bueno, que sabes que puede existir. No, es que lo han catado. Sí, está dormido, pero ojito cuando se ha despertado. Exacto. Bueno, supongo que, digamos, de la parte, digamos, lo que es el aspecto así más monumental, más turístico, la mayor parte de ese encanto, aparte de las excursiones foráneas que luego las comentamos, está en el casco histórico, ¿no? En el centro de la ciudad. Hombre, sí, hay que recorrerlo. Esto sí que se puede trazar andando en unos paseos súper agradables, que además conserva ese casco antiguo, esa distribución de la antigua Roma, como de Damero, esas calles que son paralelas y donde pues es difícil perderse. Algunas tan largas que llegan a atravesar prácticamente toda la ciudad. Spaccanapoli es la más famosa, la calle más famosa del casco histórico, y luego no solo es que sea larga, es que está llena de atractivos. Todo en Nápoles yo creo que ocurre y pasa por la calle, y que los napolitanos son gente muy, muy callejera. Entonces esto a la hora de ir de viaje es muy agradecido. Vamos a nivel sensorial a encontrar pues a gente que está cocinando en la calle, que está vendiendo en la calle todo tipo de objetos. Te estoy escuchando y me estoy imaginando con la cámara por ahí. Sí, bueno, es que puedes disfrutar muchísimo. De hecho, yo creo que hay grandes fotógrafos italianos que deben su fama a las fotos y a los retratos que han hecho precisamente en Nápoles. Yo me acuerdo porque a nivel sonido, cuando iba grabando también cosas para la radio y demás, era también algo espectacular. El sonido de cómo la gente pues se grita también entre sí, en napolitano además, que ellos tienen luego también su propio dialecto, el tema de los aromas. No sé, me pareció tan estimulante que creo que el hecho de darse la pasellata, que es como llaman ellos, pues a darse un paseo, simplemente por las calles del casco antiguo, es algo pues sin rumbo casi, es algo que es súper recomendable. Una de las calles más famosas por la que hay que pasar sí o sí, eso sí, es la calle Toledo, porque además nos apela directamente. Claro, es efectivamente. Muy larga. Esta es distinta, es Spaccanapoli. Esta es mucho más grande, muy comercial, pero llega un punto en el que yo me creí estar incluso en una manifestación de la cantidad de gente que paseaba por la noche en torno y alrededor y por la misma calle Toledo. Es un poco como Callao, ¿no? Esas partes de Madrid que siempre están, incluso a horas así como bastante extrañas, están muy llenas de gente. Sí. Y hay gente a la que te agobia, ¿no? Eso, y yo lo entiendo, pero a mí la verdad es que me encanta. Una ciudad con esa vida es algo que me encanta. Y en este caso estabas hablando de eso, de que la calle Toledo es un poco la que nos toca el corazoncito porque es parte de esa, o hace mención a esa historia común. Claro, que antes, bueno, has empezado el programa recordándola, de hecho, en dos etapas distintas. Eso sí, primero en el siglo XVI, después en el XVIII con los Borbones, y luego apareció por allí, ya sabemos, Garibaldi, dijo, en 1860, esto es Italia. Nápoles pujó por ser la capital de Italia después de ese momento, no lo consiguió, pero es verdad que los napolitanos tienen un fuerte sentimiento por su propia tierra, están muy orgullosos de ser napolitanos, incluso antes que italianos, y se diferencian un tanto. Ya sabes que Italia a veces es una especie de mosaico, ¿no? Que conserva pues estos antiguos enfrentamientos medievales y demás, y Nápoles se nota y se diferencia mucho del resto del país, la verdad. El caso es que hablabas de la calle Toledo. Los españoles estuvimos muy presentes también en un barrio porque... Bueno, de hecho es como se llama hoy en día, el barrio español, el quartieri. Los quartieri son los barrios en italiano, y en este caso pues está el quartieri español. Palabra de la que me imagino que viene quartier, que en inglés también se utiliza como barrio, no sé qué. También, sí, fíjate a veces por dónde va la evolución de algunos idiomas. Bueno, pues en el barrio español, que está formado por unas callejuelas estrechísimas también, aquí se nota cómo de repente la luz solar se echa abajo solo por la estrechez de estas callejuelas, ¿no? Antiguamente, en la Edad Media, era donde las tropas españolas se alojaban, y eso hizo que florecieran también, eso sí, es un hecho histórico, pues muchos burdeles. Y eso hizo que este barrio fuera bastante peligroso. Bastante peligroso hasta hace, en realidad, bien poco. Porque, hombre, sería, yo creo que
no sé, pues ignorar el hecho de la camorra, de la existencia de la camorra, de los estragos también que ha provocado en Nápoles, pues son evidentes. Y aunque ahora es más segura y es súper seguro, yo creo, caminar por el barrio español, que ya se ha convertido en algo mucho más turístico, pues no tiene ningún problema, pero que bueno, que en su origen fue así. Ahora está lleno de bares, de restaurantes, de pequeños altares con virgencitas, con santos, con flores. De repente te encuentras cosas como un tenderete de ropa ahí plantificado al lado de una puerta de una señora, porque hay mucha vivienda debajo. Entonces se ve mucho también cómo son las casas por dentro, muy barrocas. Me recuerda mucho también al sur mediterráneo en general de toda Europa, al español por supuesto también, sobre todo por la relación tan apasionada también con la religión y con la existencia de todos estos altares. Y sobre todo, un punto que no os podéis perder del barrio español. Si no sabéis llegar, seguro que lo adivináis porque va mucha gente hacia él. Es un mural, bueno, no solo un mural, es una esquina repleta de recuerdos que están presentes en toda la ciudad, pero aquí en especial a uno de los dioses más queridos de Nápoles. Creo que sé de quién estás hablando y me recuerdas a cuando yo visité Buenos Aires, imagino que tú también lo verías allí, que había en Buenos Aires ya son dos dioses que son pues los dos grandes jugadores que les han dado un mundial en los últimos años. Maradona, maravilloso futbolista, y todo lo demás a lo mejor ya no tan maravilloso, y Messi, y en el caso de Nápoles que fue el jugador bandera de la ciudad durante bastantes años, pues me imagino que será tremendo, ¿no? Sobre todo cómo siguen años después conservando un poco esta pasión por él. Yo preguntaba, pero ¿por qué de verdad sentís tanta devoción por Maradona? Y bueno, a mí me contaban que, claro, con él, cuando jugó en el Nápoles, ganaron 2 Scudetti, 2 ligas. El equipo, que no ha sido tan mundialmente famoso, de repente pues cobró una identidad que no tenía. Nunca había sido uno de los equipos punteros de Italia, nunca había ganado el Scudetto, le llaman la liga allí. Y efectivamente, pues de repente, de hecho, cuando Maradona se fue del Barcelona, dijeron, ¿pero cómo se va al Nápoles? O sea, fue una cosa. Y no solo se fue a Nápoles, sino que llevó al Nápoles a ganar 2 ligas italianas, cuando además la liga italiana era probablemente la más potente del mundo. Sí, y puso a la ciudad lógicamente en el mapa mundial. Entonces se lo siguen agradeciendo, pero de una manera, cuando uno se piensa que ya no puede haber una referencia más a Maradona, un souvenir, una venta, una pintada, un mural, pues te llega el rincón que se llama así, si lo buscáis en el mapa, mural de Maradona, y es una esquina que es un delirio absoluto, como incluso con un altar, con referencias y representaciones de Maradona de todo tipo y condición. Todo lo que os cuente es poco, de verdad. El delirio, además de colores, con el azul también de la camiseta, de la representación de él, te puedes sacar fotos en absolutamente cada punto, rodeado también de tascas donde está sonando canciones dedicadas a Maradona. O sea, una locura que yo creo que es lo que te hace regresar recordando la ciudad. ¿En qué sitio tan loco acabo de estar? Y tan auténtico, porque no es algo formado exclusivamente para gustar al turista, por ejemplo, que nace de un sentimiento verdadero. Y entonces, bueno, pues este punto... Es que hoy en día, en una época en la que estamos, en la que el mundo, para algunas cosas para bien y para otras pues quizá para no tan bien, tiende a parecerse mucho. Estas ciudades, estos sitios que son distintos, joder, que son auténticas joyas. Sí, y luego cómo se relaciona la ciudad y los napolitanos, estaba pensando con el tema de la devoción, me ha hecho pensar en la religión, en la fe. Y es verdad que uno puede pensar que son como muy beatos cuando llega, de decir, madre mía, con todos estos altares que comentaba antes, muchísimas iglesias, pero es que no siempre fue así. En realidad su relación con la fe es también una relación con la superstición. O sea que, por ejemplo, era una ciudad que casi no tenía iglesias y con la Contrarreforma pues llegaron todas de golpe. Entonces esto también les influenció de alguna manera, ¿no? Entonces son muy devotos en lo religioso, pero luego son muy desvergonzados y abiertos en lo social. Y os quiero poner un ejemplo en la catedral, que os la recomiendo muchísimo, es renacentista, siempre además con el asterisco de renacentista italiana, repleta de mármol, con unos frescos alucinantes en su interior. Yo fui en un punto del mediodía que estaban entrando los rayos del sol e iluminaban parte de esos frescos, y entonces generaban un momento que a mí me recordó a cuando Stendhal, que después de que le diera la pechusca en Florencia, fue a Nápoles y dijo que Nápoles era la ciudad no más bella del mundo, sino del universo.
Y en puntos así, ese contraste de las partes más desconchadas y que nos recuerdan, pues eso, lo que decía, la suciedad del mar, del puerto y demás, con estos pequeños rincones, pues hacen también que sea, o sea, un contraste continuo esta ciudad. Esa parte que tú dices desconchada, un poco decadente que tienen algunas ciudades, lo cierto es que yo digamos, no le deseo a ninguna ciudad que esté sucia ni nada, ¿no? Pero hay que reconocer que en determinados sitios, no en todos, pero en determinados sitios, eso de repente tiene un encanto Hombre, claro. que es especial. Insisto, no en todos, porque si a alguien se le ocurre ahora en un ayuntamiento dejar la ciudad muy sucia para ver si tiene encanto, no es vais que a fracasar. El desconchón en un antiguo palacete de estilo Liberty es lógicamente diferente que si lo haces igual en un edificio, no sé, civil, sin más. Bueno, lo que contaba de la catedral es que allí se guarda la sangre de San Genaro, que estamos hablando ahora desde que Rosalía ha hecho la canción de Reliquia, tan de moda las reliquias. Hombre, pues Italia, el país de las reliquias. Y la relación que tienen los napolitanos con San Genaro, que es su patrón, es también muy especial. Hablan con él como si fuera un amigo y celebran el milagro de San Genaro todos los años también de manera muy loca, que lo que hace, la sangre la tienen coagulada, entonces supuestamente pues se descoagula, se convierte al líquido, en fin, estas cosas. Pero me contaban eso, desde aquí todos creemos en San Genaro, es nuestro patrón, pero en realidad tienen luego una relación también como bastante alejada por un lado de lo religioso. No se hablan con San Genaro como en el mismo plano de amistad. Y luego otra cosa, un ejemplo, un cuernecito rojo que vais a ver que venden por muchísimas calles, el corno, que también está entre la religión y la superstición, porque si quieres tener un buen año, una buena vida, se regala, la tienes que regalar, lo tienes que recibir también, y te tienes como que pinchar con un poquito con el cuerno, como en la mano. Se vende pues para pulseras, para colgantes o para llaveros, te lo pinchas así un poquito y ya te da suerte para tu vida. Y luego... Quede constancia a los oyentes que Kelu no me ha traído un cuerno de la suerte. ¿Por qué de no Nápoles? lo necesitas? Vale. Buen intento. Qué excusa más mala. Ya por rematar a ver el capítulo este de la religión, que a mí me fascinó mucho en la ciudad, sitio al que tenéis que ir también por ver un poco lo loco de todo esto es la Virgen de la Pistola. La Virgen de la Pistola es una obra que realizó Banksy hace ya bastantes años, en medio además de todas las trifulcas de la Camorra, y que reflexiona sobre la fe y los problemas que ha dejado en la ciudad, porque es una imagen de una virgen con una pistola encima, como si fuera la aureola, pues ahí encima una pistola, y es la Virgen de la Pistola. De esa mezcla que hay en la ciudad entre lo divino y lo más profano, que es especialmente ese pasado con mucha delincuencia y mucha violencia, como que comentabas antes. Estás hablando de devoción, y yo tengo Nápoles también, digamos, una de las cosas que tengo en la cabeza sobre Nápoles es el tema del Belén tal y como lo conocemos en España, que siempre me han dicho, o siempre he leído, que era algo que se hacía en Nápoles y lo trajo el rey Carlos III cuando, digamos, al nombrarse rey de España, dejó la corona que ocupaba entonces, que era la de Nápoles y las dos Sicilias. Y esto se puede comprobar efectivamente. Los belenes napolitanos son originarios de Nápoles. Efectivamente, cuando los artesanos en el siglo XVIII elaboraban flores de papel para decorar las iglesias y también pequeños belenes, las flores de papel pues se ve que no tuvieron tanto éxito. Lo que se sigue manteniendo es, por parte de esos artesanos, la elaboración de belenes, sobre todo en la famosa calle de los Belenes, que se llama así. Es una callecita muy, muy estrechita donde todas las tiendas se abren hacia la calle y vamos a ver belenes de todo tipo, de todos los tamaños, de más o menos destrezas también, de más o menos precios. Y también una historia que me gustó descubrir allí es el significado que tiene, sobre todo en lo popular y en lo puramente civil. Dicen que las imágenes que se han tomado y se tomaron en sus orígenes para hacer esos belenes representan a los habitantes, a los vecinos de Nápoles, claro. Como cuando Caravaggio hacía sus obras, representaba a la gente, a los vecinos, pues el significado y el valor de los propios belenes también está en esto, en que podías ver cómo un artesano representaba a tu vecina o a otro artesano,
o a una mujer. Y... Claro, porque elegían como modelos los modelos que tenían a mano, obviamente, y para un arte popular o tan popular, pues todavía más, porque no tendrían, me imagino yo, como mucho de esto para pagar un modelo profesional. Y otra cosa que aprovecho, si vais a la calle de los Belenes, que si vais a Nápoles iréis, seguro, es que no lo he comentado, y es que en Nápoles también se puede ver en el subsuelo. Hay muchísimas galerías subterráneas que conservan muchísima historia de la ciudad, lógicamente del Imperio Romano, sobre todo de esa etapa de la ciudad. Y cerca de la calle de los Belenes hay una de las entradas para que accedáis y hagáis alguna de las visitas, que son privadas, pero bueno, que pagando se puede recorrer y ver. Todo lo que me cuentas de Nápoles, y también incluso te diría que la idea un poco previa que tengo yo de la ciudad es eso, es una ciudad loquísima, que no para, a toda pastilla, lleno de gente, con el volumen alto, pero ¿hay algún sitio así que digas, oye, si estás un poco agobiado y necesitas un respiro? Sí, tenemos ese rincón de paz. Y menos mal, y menos mal. Bueno, no sé si recordáis el especial que hicimos de hoteles en diciembre. Yo hablaba de Nápoles, y para hacer también la paseillata junto al mar, hombre, pues la vía Parténope, la avenida Parténope junto al mar, yo creo que es el mejor lugar donde hacerlo. Allí podemos observar el mar Tirreno, Capri al frente, si hay un buen día se puede ver claramente, con el Castillo del Huevo también en medio del mar, se puede llegar por una pasarela. El Castillo Nuevo. Luego hay barrios altos como Vomero, que son los más adinerados. Si habéis leído La amiga estupenda de Elena Ferrante, que es una de las bestsellers italianas napolitanas, ella ambienta sus novelas en la ciudad, y entonces habla mucho de esas dos Nápoles, y hay que ver la Nápoles alta, porque ya ese desconchón ya no lo vamos a ver. Cambian mucho los usos y los ademanes y cómo es arquitectónicamente la Nápoles más alta. Y Vomero yo creo que es un lugar espectacular al que podéis subir además en un funicular totalmente setentero, vintage, que es muy entrañable, y daros un paseo por allí, porque veréis además este gran castillo que hay ahí arriba y es espectacular. Y luego yo creo que dentro del contraste de las dos caras de Nápoles, también existe una Nápoles, como contaba antes en el caso de la catedral, pues totalmente sublime en lo artístico. Allí conservan la obra de arte, una de las mejores obras de arte escultórico hiperrealista, como es el Cristo velado, que se conserva en el Museo de la Capilla de San Severo. A veces hay un poquito de cola para verlo, pero merece mucho la pena, porque de verdad dices cómo son, ¿no?, para estas cosas. Y luego, para descansar, el mes pasado hablé de un hotel, pero es que también me quedé en otro, de la vía Parténope, que es el Hotel Excelsior de Eurostars, de 4 estrellas, está frente al mar. Este es más elegante, tradicional, de estilo también modernista, con un desayuno increíble, con una elegancia de antaño. De verdad, si queréis vivir como una película de Sorrentino, qué chulo. El Hotel Excelsior es el adecuado. Es un sueño de verdad desayunar entre esos muebles antiguos también conservados y frente al mar, viendo el Vesubio al fondo, sea unos amaneceres increíbles. Kelu, un tema, vamos a llegar a un punto importante, porque tengo que decirte que Pompeya, que hemos comentado antes y ya hemos dicho que nos ibas a hablar de ella, es uno de los sitios del mundo que más ganas tengo de conocer. Y todavía no he tenido la oportunidad, no te lo digo como reproche, era con cariño, pero cuéntanos cómo es Pompeya, y me voy apuntando las cosas que tengo que hacer y saber para cuando vaya por allí. Pues sabes que yo no iba como con tantas expectativas. Sí, no iba pensando eso. Y de hecho, el otro día, cuando me preguntaste, preparando el guión, la escaleta y demás, me decías, hombre, tendrás que hablarme de Pompeya. Y hombre, es que se merece casi un capítulo completo del podcast. Es increíble cómo representa una fotografía intacta del Imperio Romano, congelada en el tiempo. El hecho de que exista algo así y que se conserve de tal modo, creo que es una suerte de la humanidad. Está a unos 40 minutos en tren de Nápoles, se puede ir en cualquier momento. Yo no compré entradas con antelación, pero también es verdad que fui en diciembre. Igual en temporadas más altas creo que es recomendable hacerlo. Creo que con la entrada sencilla, hay diferentes tipos, es suficiente, porque es que es tanto lo que tiene para ver. Recordemos que era una antigua ciudad romana de 20.000 habitantes. Y además representa la típica ciudad romana, una ciudad romana normal.
pero se conservan muchísimos edificios de la vida pública, de la vida religiosa, de la vida privada, de la vida más rica, de la vida más pobre, incluso de la necrópolis. Y se conserva y se puede acceder por cada punto tan bien que vamos a estar muchísimo tiempo. Es que yo eché todo un día hasta que se fue la luz, como fue en invierno, pues ya a las 5 o así se fue la luz y había que irse. Pero compré la entrada como más sencilla y yo creo que no llega a ver todo. Entonces yo ahora entiendo cómo hay entradas de 3 días para ver Pompeya, porque los arqueólogos, yo creo que, o sea, y los historiadores tienen que disfrutar allí muchísimo e ir. Efectivamente, ahora entiendo que hay entradas de varios días, ¿no? Recordamos que se destruyó la ciudad por una erupción del Vesubio en el siglo después de Cristo, el primero después de Cristo. Allí perecieron 2.000 personas de las 20.000 y algunos se conservan como los... ¿Cómo se llama? Moldes. Los moldes, los moldes de yeso. Y entonces es espeluznante ver, claro, la postura en la que les pilló la erupción. Que se hicieron, corrígeme si me equivoco, digamos, el cuerpo quedó atrapado en la ceniza del volcán. Eso es. Y luego, obviamente, se descompuso y quedó el hueco. Y ese hueco se ha llenado al hacer la excavación arqueológica para que se pudiese ver un poco esa... Sí, sí, es sobrecogedor. De hecho, hay tantos estudios que incluso me vi un documental sobre solo los moldes, de cómo también hay pues un poco de intriga sobre cómo se crearon y para estudiar temas del ADN y tal. Bueno, cosas que podéis ver, que es alucinante. Para empezar, el pavimento, esas grandes losas son originales con sus aceras, con sus pasos de peatones, que son las piedras estas tan grandes, porque es verdad que cuando llovía y cuando llueve pues se siguen formando unos riachuelos, entonces puedes ir cruzando, saltando por estas piedras, que son pasos elevados, ¿no? Digamos, las casas privadas tienen frescos que están también intactos, con mosaicos, con patios interiores con atrios, con tiendas, con tabernas, que se puede ver incluso cómo ofrecían cocina y comida caliente. Fast food. Sí, en la calle, o sea, y esto todo es que se conserva, las barras se conservan porque eran de piedra, entonces se pueden ver perfectamente. Y bueno, se puede ver hasta el antiguo burdel, que está en la zona del populacho, porque claro, la gente más rica, la que trabajaba en temas públicos y demás, sus esclavos hacían trabajos sexuales, entonces no iban a... Claro, entonces, cuando has empezado a decirlo, digo, ya tenían sus esclavos para solucionar ese se conservan los mosaicos, también te puedes imaginar los dibujitos que son inspiradores también para la gente que acudía allí. O sea, es una auténtica locura, de verdad, lo de Pompeya. Bueno, ahí queda apuntado, como me has dado todavía más ganas de ir, la verdad es que tiene que ser un sitio maravilloso. Lo último sobre Nápoles, pero creo que en este caso en concreto además es no lo último, pero de lo importante. ¿Se come tan bien como se dice? Bah, es que es una maravilla. Y quiero resumir un poco, porque ya nos estamos yendo de tiempo y podría estar... Venga, hay que pensar que estamos en el lugar donde se inventó la pizza. Ellos dicen que fue allí por herencia precisamente de esos griegos y el pan de pita. Y la pizza napolitana es famosa, sobre todo la cocina en general, por su salsa de tomate, que es de muy buena calidad. Entonces yo os recomiendo pedir la pizza margarita. Cuanto más sencilla es la mozzarella, tomate y unas hojas de albahaca y ya está. Que además es famosa por los bordes estos que son como más infladitos y luego se come con cuchillo y con tenedor. Entonces, como se come así, ellos mismos han inventado la pizza al portafoglio, que es un formato un poquito más pequeño que se repliega y te la dan como en un cucurucho y te la puedes ir comiendo por la calle. Qué rico. Tienen la pizza frita, que se fríe esa masa que contiene los ingredientes dentro y también es portátil. Y luego, pues claro, estamos en costa, muy buenos pescados. La pasta, advertencia, aquí hay un trampantojo lingüístico. La pasta típica de napolitana no se llama napolitana, se llama genovesa, a la genovesa. Que también tiene una cebolla pochada con carne, con tomate, en fin, está buenísima. Podría seguir la salumería si queremos hacernos un bocadillo al momento. Son tiendas que venden embutidos, conservas, y te pueden abrir de repente un pan que está buenísimo porque la masa es su fuerte. La clave está en que trabajan muy bien la masa, todos los italianos y en especial los napolitanos. Así que, bueno, esto y una cosa que me imagino, ya con eso terminamos, pero ya sabes que para mí es importante, el café. Estamos en Italia.
El café, qué bueno. De hecho, a mí me preguntaban, ¿por qué tenéis tan mal café en España? O sea, estaban como súper preocupados. Capuchino al desayuno, no durante el resto del día, si no queremos hacer ver que somos turistas. Es que ellos el capuchino solo para desayunar. Y luego los maravillosos expresos, que en napolitano tienen un dicho que no quiero traducir del todo porque dicen que hay que calentar la tacita, luego servir el café y el café tiene que estar más ardiente que un cazzo. Y ya si queréis buscáis qué significa esa palabra en italiano, que también significa lo mismo en napolitano, pero hacen como todo el dicho napolitano y a mí me hacía mucha gracia. Pues vamos a dejar ahí esa duda. Y ahora que hemos terminado aquí hablando de las cosas de la mesa, pues vamos a seguir hablando de las cosas de la mesa. Alfredo García Reyes es colaborador de Gourmets, decana de las revistas gastronómicas del país, de Business People, Descubrir.com, 20 Minutos y otros muchísimos medios más. Y además es un compañero de viajes de prensa buenísimo. No sé si lo dije ya la otra vez, porque habrá quien llame. Y yo no sé si di fe, pero doy fe. Porque ya habrá algún oyente que diga, me está sonando esta presentación que está Kelu haciendo, y es porque a Alfredo ya le habréis escuchado en otro episodio de este podcast que se llama Los mejores restaurantes de España que no tienen estrella Michelin. Y que, por cierto, de nuevo con nosotros. Y que, por cierto, fue el segundo más escuchado del año pasado. Sí. Alfredo, enhorabuena por ese éxito y bienvenido de nuevo al Placer de Viajar. El placer es mío, compañeros, y veo que os tengo bien comprados a los dos. Me encanta. Bueno, hombre, será por algo. Alfredo, será. Haznos un primer resumen de qué tiene Huelva, que es esta provincia que nos vas a presentar, para que la hayas elegido como un destino gastronómico, que a lo mejor no todo el mundo tiene en la cabeza Huelva como destino gastronómico. Bueno, a ver, yo tengo que ser un poco sincero y decir que no la he elegido yo. Fue ella la que me eligió a mí. Porque la realidad es que me invitaron a visitar la provincia desde Destino Huelva, que es la agencia oficial de promoción turística de la provincia. Pero vamos, Huelva en cualquier caso merece mucho la pena. Digo, primero por la diversidad paisajística, o sea, hay que tener en cuenta que en Huelva tú puedes encontrar desde las sierras de interior, que son realmente espectaculares, a las marismas y esas playas kilométricas que para sí quisieran pues muchos otros destinos de sol y mar en España y en el mundo. Y luego hay que tener en cuenta una cosa importante a nivel gastronómico, y es que Huelva es la patria chica del indiscutible rey de la mesa en España. ¿Tengo que dar muchas pistas al respecto de esto? No, pero luego si te parece, entramos más a saco en ese tema que merece que lo paremos porque estamos hablando. No puedo. Te iba a hacer el cliffhanger pero no puedo. Estamos hablando de jamón de jabugo, nada más y nada menos. Claro. Pónganse de pie, señores oyentes. Que esto también genera mucha rivalidad. Hombre, pero mucha rivalidad sí. Entre maravillas. Entre maravillas, efectivamente. A ver, yo ya tengo el mapa desplegado y me refiero a él en papel porque aquí hemos decidido ser muy vintage de repente y muy mayores. ¿Por dónde empezamos esta ruta gastronómica, Alfredo? Bueno, yo creo que lo lógico, y es lo que yo hice, es empezar por el interior. Uh-huh. Es decir, en este viaje fuimos pues desde la montaña hasta la costa. En el interior de Huelva, sobre todo, yo creo que todo el mundo coincidirá que es ante todo la Sierra de Aracena, que es esta sierra que yo decía, desde la sierra al mar, pues es la Sierra de Aracena en torno a este bonita localidad, que es un pueblo blanco de libro, que está enmarcado entre los verdes parajes de la dehesa onubense, y es un lugar que presume con mucha razón de historia y de un patrimonio arquitectónico riquísimo. Un poco para que os hagáis a la idea, yo puedo decir que si vuestros oyentes se meten en la web del Hotel Convento Aracena y Spa, que es donde estuve ya alojado, uh-huh, pues van a alucinar. Esto fue un antiguo complejo conventual del siglo XVII que tiene unas habitaciones súper cómodas, entre modernas y tradicionales, y sobre todo es un sitio con mucha historia y donde se puede respirar de ese silencio que tanto agradecemos los que venimos del bullicio de las grandes ciudades. Luego, si queremos, después de pasar un rato de relax en la habitación o dando un paseito entre los claustros y los jardines y el resto de espacios generales de este hotel, yo lo que aconsejo es darse una vuelta por el pueblo, que como digo, es un pueblo precioso. Uh-huh. Los más animosos
pues se pueden subir hasta los muros del castillo, que es la parte superior de la localidad. Pero para gente como yo, que es así hedonista, tranquila, amante de todas esas cosas ricas que engordan, pero que engordan con gusto, pues yo lo que recomiendo es que se den un paseo hasta la plaza principal y allí se puede visitar la pastelería de Rufino. Este establecimiento lleva endulzando la vida de locales y visitantes desde finales del siglo XIX. Y bueno, no puedes hacer la idea las cosas que tienen allí, son deliciosas. Y bueno, y luego lo que hay muy cerca de Rufino y de la plaza principal del pueblo es un restaurante que tiene también mucha historia, que se llama Casas, y que durante muchas décadas se organizaban excursiones y era un lugar de peregrinación para amantes de las buenas chacinas ibéricas y por supuesto del jamón 5J. Y de hecho esta casa sigue siendo uno de los principales clientes de esa legendaria marca de jamones. Y a ver, en Casas, por ejemplo, podéis disfrutar de la cocina local de toda la vida, servida al estilo de siempre, o sea, con camareros de los de siempre. Uy, qué poco se encuentra ya eso y cuánto que se agradece, poco. ¿Verdad? Muy poco, y cuando vas te das cuenta de que es un elemento distintivo. Sí, sí. A ver, yo este Casas lo recomiendo no solamente por lo bien que se come allí, sino por una cosa que es muy particular, y es que lejos de la tendencia actual de corte de jamón, aquí se hace todavía a mano, pero en unas lonchas que son absolutamente kilométricas. Yo recuerdo que cuando estábamos allí, el grupo de periodistas que tuvimos la suerte de participar en este viaje, nos los comíamos al estilo Dayana la de V, se comían los gatos. A mí me encanta la referencia, ¿eh? Qué yo lo veo, o sea, lo estoy viendo, ha sido una buena imagen. Oye, bueno, ahora que sacas a colación el tema del jamón, y hemos dicho, pues eso, que es la tierra del jamón de Jabugo, obviamente, me imagino que primero será relativamente sencillo encontrarlo todos los sitios y será pues todo lo fantástico que es. Y segundo, me imagino que también habrá como formatos preparados para el turismo en los que puedes ver pues un poco cómo se elabora, cómo es la dehesa, todo lo que es ya no solo comértelo, que es lo más importante al fin y al cabo, no lo olvidemos, sino un poco conocer más el producto, ¿no? Claro, a ver, vayas donde vayas, en estas comarcas interiores de Huelva, incluso en el resto de restaurantes de Huelva te lo vas a encontrar y lo puedes comer desde la tapita, para los que no quieran gastarse una cantidad de dinero increíble, hasta el plato de libro del buen jamón cortado. Yo creo que con el tema del jamón de origen Jabugo, que como hemos dicho es la gran joya de nuestra gastronomía nacional, hay que tratarlo con mucho respeto. Hay que valorar, a la hora de enfrentarte a un jamón de Jabugo, te tienes que valorar la singularidad de un producto que lleva mucha dedicación, mucho mimo, una paciencia infinita para su elaboración. Yo solamente me permito recordar que desde que nace el cerdo hasta que los jamones y las paletillas llegan a la mesa, pasan más de 4 años y a veces hasta 6 en los jamones más especiales. Y eso en el sector primario es una auténtica barbaridad. Es decir, que la gente a lo mejor no es consciente de que eso implica muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo y una economía muy compleja. Es decir, porque todo eso es dinero que tú tienes que ir adelantando antes de siquiera poder acercarte a obtener un retorno. Claro, es lo que llaman los productores los inmovilizados. Los inmovilizados Exacto. Son de muchísimos años. Es como el que cría esturiones para elaborar caviar. Son un montón de años de mimo del producto hasta que consigues sacarlo al mercado. Entonces hay que valorar eso, el tiempo. También hay que valorar que el cerdo ibérico es un cerdo muy especial. No hay un cerdo así en el mundo, que las condiciones de cría en esas dehesas de Huelva son excepcionales. El cerdo vive y come de productos naturales durante la mayor parte de su vida. Tiene muchas más hectáreas para moverse a su antojo que cualquier otro animal. En realidad, yo creo que casi las vacas de Kobe tienen menos mimos incluso que los cerdos ibéricos. Y lo que decíamos, lo que te preguntaba, hay sitios donde un poco ver, no sé, bodegas, donde ver cómo se elabora, sitios así que sean visitables, porque a verlos por supuesto habrá docenas, pero que sean visitables. Claro, hay de esas, como os digo yo, donde se puede ver, como la Vegallana, que este sitio es alucinante porque tú puedes ver a los cerdos viviendo prácticamente en plena libertad, bañándose en las lagunas que tiene la finca, que vive una existencia de auténtico lujo. O sea, yo los veía y decía, mamá, es como el que tiene una casita en el campo con su propia laguna en la que puede nadar a diario. Y estos mismos productores tienen la bodega Lazo,
que es una bodega muy conocida, bodega de jamones muy conocida en la zona de Jabugo y en la Sierra de Aracena, y estos llevan comercializando los jamones paletillas y también otras chacinas, porque también está el lomo, están los salchichones, hay otras muchas chacinas que se hacen con cerdo ibérico, y la llevan elaborando desde el año 1940. Yo recuerdo esa visita como un momento muy especial, entre hileras y hileras de patas de jamones colgando del techo. Y bueno, yo no, lo que os digo que lo de ese olor a maravilloso a jamón de lujo ya, bueno, para la imaginación y para el recuerdo toda la vida. Pero igual que Lazo, hay otras muchas bodegas bodegas de jamón que se pueden visitar y que está todo el tema bien establecido. Cabría pensar que, claro, el jamón de Jabugo lo copa todo, lo protagoniza todo, lo absorbe todo. No sé si hay otras bodegas que tengan otra dedicación, más allá del jamón. Claro, pero ya no en la Sierra de Aracena, sino más cerca de la costa. Yo en concreto visitamos la zona de la comarca del Condado, donde está Bollullos, que yo creo que es un pueblo que bajo mi punto de vista tiene uno de los nombres más curiosos del país. O sea, un pueblo que se llama Bollullos, Par del Condado, ya tiene lo suyo. A mí me parece maravilloso. Solo por hacerme una foto con el letrero del pueblo iría. Ir gentilicio. Normal. Y la gente además yo creo que tiene mucho orgullo, muchísimo orgullo precisamente del nombre, porque es el producto de una gran historia. Bueno, pues en Bollullos es también muy conocido por las bodegas donde se producen vinos de crianza oxidativa, o de solera, que son al estilo de los que se producen en Jerez y demás. Pero bueno, yo estuve en Bollullos, no estuve en una bodega de este estilo, de vinos oxidativos, sino un sitio muy, muy especial que se llama Rubio, y que es célebre porque ahí elaboran el brandy Luis Felipe. Luis Felipe, este brandy, tiene el nombre como homenaje a Luis Felipe de Orleans, que fue el último rey de Francia, y el padre de Antonio de Orleans, que ahora parezco un poco como periodista del corazón, pero es que creo que hay que ponerle nombre a las cosas para que la gente entienda un poco por dónde va. Bueno, familias reales, oye, un tema de primera. Claro, Antonio de Orleans, que era el marido a su vez de María Luisa de Fernanda de Borbón, que es la que dio el nombre al sevillano Parque de María Luisa. Bueno, pues ellos producen el brandy Luis Felipe. Es una auténtica joya y yo recomiendo catarlo con toda la calma y casi veneración que merecen estos licores, y imagina por el precio, porque es que algunas botellas valen varios miles de euros. No me digas. Sí, alguna había de más de 2.000 y de más de 3.000 euros, porque claro, eran ediciones muy especiales, de hecho tenían un envasado hecho por auténticos diseñadores, o sea, es una auténtica pasada. Pero bueno, yo recomiendo la visita más allá de la cata, porque tú puedes decir, no me gusta el brandy. Yo nunca diría esto porque si no lo has catado es difícil decir que no te gusta algo, pero bueno, vale. ¿Sabes qué pasa, Alfredo? Que yo creo que tú que eres, además que sabes más que yo de estas cosas, que has recorrido más, que hay muchas cosas que no las conocemos en su versión buena. ¿Sabes? Claro. Yo me he pasado toda la vida diciendo que no me gustaba el ron hasta que me pusieron delante un ron de 20 años y dices, pues oye, esto no es lo que yo tenía en mi mente, ¿no? Y creo que sobre todo con este tipo de licores que están las buenas versiones, están elaboraciones muy largas, lo comentábamos antes también un poco del jamón, hasta que no vas allí a disfrutar la excelencia, no sabes ni de lo que estás hablando, la verdad. Claro, y detrás de todo gran producto siempre hay una historia que merece la pena ser contada. Y eso es lo que pasa, que cuando tú vas directamente al supermercado no sabes realmente qué es lo que hay detrás de cada producto que compras en tu tienda de gourmet, o incluso cuando vas al propio productor o te cuentan la historia o probablemente no vas a valorar el producto en su justa dimensión. Y en concreto un producto como el brandy, y estos brandy que se producen en Bollullos, hay que conocer un poco qué hay detrás de todo esto, y desde luego cuando conoces la historia no solamente valoras el producto, sino que llegas a amarlo. Además, porque es una joya. Pues lo tenemos en cuenta. Yo me lo apunto, a ver si nos damos una vueltecita por ahí y nos traemos alguna botella, no la de 2 y 3.000 euros, hay que aclararlo por si acaso. ¿Cómo que no? Hombre, que sí. No, somos periodistas, Alfredo, yo no sé yo, ¿eh? Nosotros tenemos que hacer un montón de podcasts para comprar esa botella. Y un montón de piezas. Eso, imagínate. Pues bueno, te iba a preguntar, nos vas acercando ya a la costa, hemos salido un poco de la sierra y quiero, claro, también, obviamente, no sé, la idea que tenemos también de la gastronomía en todo el sur es una gastronomía muy marítima y muy de producto de mar. ¿Dónde hay que ir en Huelva para disfrutar ese producto de mar?
Claro, tú dices, hay que ir a la costa. Los productos del mar en la costa, por supuesto, es el litoral maravilloso de Huelva, que va desde el Parque Nacional de Doñana hasta la desembocadura del Guadiana. Pero yo creo que para entender la variedad y calidad de todos los pescados y mariscos que se capturan y se consumen en esta franja bañada por el Océano Atlántico, hay que ir a la lonja de Isla Cristina. O sea, cuando llegan los barcos de pescadores, que llegan por la mañana o por la tarde en función del producto que se capture, pues cuando estás allí y tú ves desde una especie de gradas que tienen habilitadas para que el público general pueda verlos, y tú ves circular abajo las cajas de gambas blancas, de langostinos, de cigalas, de chocos, de boquerones, de salmonetes, de sardinas, de doradas, de pargos, de sargos, bueno, la variedad es increíble. Pues ver esto, simplemente circular con las cajas ahí abajo, es algo que te hace salivar por definición. Pues ya solo oírlo me ha hecho salivar, sí. O sea, imagínate. Claro, normal. Pero bueno, y luego ya cuando te lo sirven en los restaurantes de la zona, algunos tan auténticos y populares como La Sal se llama el restaurante, que también están en la Cristina, pues eso ya es de, si me permitís decirlo, de un poco de orgasmo culinario. Te permitimos decirlo, sí. Y nos parece una definición ajustada a la realidad. Bueno, pues te lo degustas y luego encima este sitio que está junto a la playa, al lado de uno de los grandes complejos hoteleros de la zona, pues yo recomiendo ir a este sitio poco antes de la puesta del sol, al atardecer. Y porque ya os podéis imaginar que, claro, una costa que está orientada fundamentalmente al oeste, por las puestas de sol son brutales. Claro. Y luego ya después de la puesta de sol, pues ya te animas a convertir alguna o algunas de las generosas raciones que se ven aquí en La Sal y ya tienes la noche más que hecha. ¡Oh, qué gozada! Alfredo, un poquito lo mismo que te preguntábamos respecto al jamón de jabugo. ¿Hay sitios, fórmulas, productos, yo qué sé, para que nos adentremos también en este mundo de las delicias del mar, que es todo un mundo? Bueno, yo os doy un par de ideas que son chulas, o sea, aparte de comerlas en los restaurantes de la zona, pues yo creo que conviene recordar que Huelva también tiene una industria conservera de pescado muy importante, sobre todo de sardinas, de atún y de melva. Yo, por ejemplo, de la mano de Destino Huelva, que como os he dicho fueron que nos invitaron a este viaje, pues tuve el privilegio de visitar la conservera Usisa, que también está a las afueras de La Cristina. Y entonces en ella, aparte de mirar el proceso de cocinado, de despiece, conservación y luego envasado de sus productos, de las conservas como tal, nos regalaron un espectáculo maravilloso, que es ver un ronqueo de un atún yellowfish. Yo no sé si vosotros habéis asistido alguna vez a un ronqueo, no. Pero pues ver esto en directo, que es ver como un experto cortador armado con un cuchillo enorme, de estos peligrosísimos, pues ver cómo este señor iba despizando tan enorme animal, pues es verdad que fue una experiencia muy, 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 muy interesante. Y luego ese mismo día, como segunda experiencia, os apunto, tuvimos el privilegio de poder navegar por la zona en un pequeño barquito, entre todas las marismas que rodean la Punta del Moral, que está muy cerca también de Ayamonte y de La Cristina. Y allí, mientras que vas navegando entre los canales, vas viendo pues las marismas y la colonia de aves acuáticas que hay allí, que también es uno de los grandes valores a nivel naturalístico y turístico de Huelva. Y también pues, pudimos ver a algunos de los pequeños pescadores y mariscadores que hay también por la zona con sus barquitas. Y mientras que hacíamos esto, pues nada, estuvimos degustando una copita de vino de bollullos y unas gambas de Huelva. Así que yo creo que la experiencia es impresionante. O sea, no creo que haya mucha mejor forma de entrar en comunión tanto con el paisaje como con la gastronomía de Huelva como para eso. Quiero que sepas, Alfredo, y que sepan nuestros oyentes que nos estás dando muchísima envidia. Es decir, estamos aquí, Kelu y yo, mirándonos con cara un poco de tristes, pensando, Dios mío, qué bien estaríamos allí ahora. Y para terminar... Bueno, creo que vuestros oyentes saben perfectamente que vosotros también de vez en cuando tenéis el privilegio de vivir experiencias como esta. Sí, somos nosotros los que damos la envidia. De vez en cuando, pero hoy eres tú el que nos la da, ¿qué vamos a hacer? Además, quiero que rematemos esto dándonos todavía más envidia y ahora, hablando un poco más en serio, tú que eres una persona con muchísima experiencia, que has estado en 3.000 millones de sitios distintos y tienes muy buen ojo, sobre todo para estos sitios de comercio y bebercio, quiero que nos digas alguno que digas, oye, no podéis salir de la provincia de Huelva sin pasaros por este sitio concreto que es el imprescindible total.
Bueno, a mí me encantó la experiencia pues la última comida que hicimos allí. Parece que se lo habían reservado para el último momento, casi el broche de fin de fiesta maravilloso. Nos llevaron al Beach Club La Sonrisa, que está en la playa de Punta del Moral. Y bueno, son de ese tipo de establecimientos que llaman Beach Club, pero que son los chiringuitos de siempre, vamos. Eso sí, los montan más monos, con música más internacional, pero vamos, un chiringuito en toda regla. Y bueno, mi recomendación de ese establecimiento viene porque aquí se puede comer todo lo bueno y todo lo mejor que hay en la costa de Huelva y también en el interior. Y también porque tiene un ambiente súper animado y muy agradable. Encima está como buen chiringuito, está sobre la propia arena de la playa, a solamente unos metros de la orilla y bueno, si el tiempo acompaña, te puedes dar un baño de lo más refrescante. Bueno, a lo mejor en invierno es algo más que refrescante, pero bueno. Pero también puedes, oye, es una cuestión de atreverse. No están los nórdicos ahí estrenando el año, metiéndose en aguas más frías, seguro. A ver, en todo caso hay que decir que La Sonrisa es un restaurante de temporada, es decir, para la temporada durante el verano, pero bueno, el resto del año permanece cerrado, pero si uno tiene paciencia y teniendo en cuenta que la costa de Huelva, su mejor momento es en cuanto llega la primavera, pues eso, desde la Semana Santa hasta prácticamente el mes de octubre, pues bueno, yo creo que podemos tener un poco de paciencia y además vuestros oyentes escuchan los podcasts en cualquier momento del año, o sea que es genial. Oye, pues nos apuntamos todas estas recomendaciones. Alfredo García Reyes, ha sido un placer una vez más descubrir y conocer la Huelva más gastronómica. Te despedimos y nada, te seguimos la pista, te leemos y te escuchamos pronto. Te vemos pronto por aquí y a ver si podemos coincidir en el estudio, que tenemos ganas de que nos digas, que nos des envidia a la cara. Lo sé, pero me habéis pillado viajando, como de costumbre. Eso bueno. Oye, muchísimas gracias a vosotros y como siempre un placer hablar con vosotros y poder hablar a vuestros oyentes. Estaba pensando, Carmelo, que esta manera de comenzar el año es toda una declaración de intenciones porque, claro, es que enero es un mes largo, oscuro respecto a la luz solar y les hemos llevado a Nápoles y a la Huelva gastronómica. Dos destinos maravillosos, un programa en el que yo estoy aquí arañando el suelo con mis dientes que han crecido de escucharos estos sitios tan maravillosos, pero lo bueno es que la semana que viene tendremos otro programa y tendremos otros destinos igual o más maravillosos, si cabe. Escuchamos en 7 días. Nos vemos y nos escuchamos en 7 días. El placer de viajar con Carmelo Jordá y Kelu Robles. Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web Es Radio FM o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.